Hola, mi nombre es Marcelo Fraile Narváez y en el video de hoy vamos a hablar sobre las herramientas básicas de 3D Studio Max. Para copiar un objeto en 3D Studio Max, nos dirigimos al menú Edit y seleccionamos la opción Clone. Otra forma de copiar un objeto es seleccionar el objeto utilizando la herramienta Select and Move y presionar la tecla Shift. A continuación, movemos el objeto y se abrirá una ventana emergente donde 3D Studio Max nos preguntará qué tipo de copia queremos efectuar. 3D Studio Max presenta tres versiones o tres opciones para realizar una copia. Una copia, una instancia o una referencia. Veamos cada una de ellas. Si ahora a la forma inicial aplicamos alguno de los modificadores, por ejemplo, twist, y cambiamos la forma, veremos cómo tanto la instancia como la referencia acusan esa deformación. No así el caso de la copia. Esto quiere decir que cualquier deformación o cualquier modificación que yo efectúe sobre el objeto inicial, el objeto madre, tanto la instancia como la referencia acusarán esas modificaciones. Esto es muy útil en el caso de que yo estoy utilizando muchas copias de un objeto y en algún momento ese objeto tiene que modificarse en la escena, que al utilizar una copia tradicional tendría que modificar uno a uno cada uno de estos objetos. En cambio, si utilizo una instancia o una referencia, al modificar el objeto madre, el resto de los objetos se modificaría. Ahora veamos qué sucede si utilizo la deformación, la aplico en la instancia. Si utilizo el twist en la instancia, modifico y veremos que en la instancia sucede lo mismo, también se modifica en el objeto madre. Esto quiere decir que tanto si aplico la acción sobre el objeto madre o sobre la instancia, no interesa, ambos objetos se modificarán de forma recíproca. En el caso de la referencia, veremos que esto no sucede. El objeto puede ser modificado en forma independiente y esa modificación no se transmite hacia el objeto madre. Otra particularidad del menú copia es la posibilidad de efectuar múltiples copias en un único efecto. Para eso realizo la acción de copiar y en el menú emergente me pregunta el número de copias que yo quiero efectuar. A continuación digo aceptar y el programa habrá realizado la cantidad de copias deseadas, las cuales estarán separadas por la medida que yo tomé en la acción inicial. Otro de los elementos de gran utilidad durante la creación y manipulación de objetos en el espacio es el uso de los snap. Los snap son puntos magnéticos ubicados en la geometría de los objetos que permiten que estos se muevan y se relacionen con otra geometría, permitiendo la vinculación de los objetos en el espacio. Para su configuración, nos dirigimos a la barra de herramientas y haciendo clic con el botón derecho se abrirá una ventana emergente en donde podremos configurar sus diferentes parámetros. Estos parámetros pueden ser desde la detección de los puntos de la grilla base hasta la detección del punto de pivot, vértices, lados, puntos finales, puntos iniciales, centros de las caras, etc. Una vez que la herramienta está activa, me permite, al seleccionar el punto deseado, poder relacionarlo a través de esta geometría, permitiendo la vinculación y el movimiento de los objetos en el espacio. De todas formas, es conveniente recalcar que al tenerlo encendido en todo momento puede resultarse bastante complejo en escenas donde existan muchos objetos. ¿Por qué?
porque la herramienta detectará todos los puntos de la escena y el movimiento o la manipulación de estos objetos se transformaría en bastante complejo. Por eso es conveniente tenerlo deshabilitado y solamente encenderlo cuando se lo vaya a utilizar. Otra particularidad de la herramienta de Snap es la detección de 2 o 3 ejes. Haciendo clic sobre el vértice inferior derecho me permite que esta detección se haga sobre los 2 ejes o se haga sobre los 3 ejes. Esto es de gran utilidad ya que la detección estará circunscrita solamente a lo que es la plano base o en el caso de los 3 ejes permitiéndome que esta configuración se dé también a nivel espacial. En el caso de necesitar mover un objeto en el espacio, la opción más simple es la de seleccionar la herramienta Selección y Mover y utilizando los gizmos mover la figura o mover el objeto en el espacio de acuerdo al eje predominante. Sin embargo, si este movimiento debe hacerse con determinada precisión o con un valor particular de unidades, una forma simple y sencilla de utilizar es utilizando la herramienta Absolute Mode. Esta herramienta, ubicada en la parte inferior de la línea de tiempo, al habilitarla, me permite ingresar valores en el eje X, en el eje Y y en el eje Z a través del teclado. Por ejemplo, si yo ingreso 20 unidades y hago Enter, el movimiento se desplazará, el objeto se desplazará en el espacio 20 unidades. Por ejemplo, ahora quisiera moverla 10 unidades en el eje Z, el objeto se movería en el eje Z 10 unidades. Esto me permite que el programa siempre tome el último lugar de posición del objeto y a partir de ahí yo pueda cargar un nuevo valor y el movimiento sea mucho más preciso y definido. Cuando la escena es compleja o tiene gran cantidad de objetos, a veces resulta complejo poder seleccionar un elemento en particular o poder trabajar con algún encuentro o relaciones entre objetos. Para eso podemos utilizar algunas de las herramientas provistas por 3D Studio Max. Para ello nos dirigimos a la quinta pestaña del panel de comandos y allí encontraremos dos herramientas muy importantes para esta categoría. La primera de ellas, denominada Hide, lo que permite es ocultar un objeto apenas seleccionado. Esta herramienta es muy útil ya que en algunos casos donde tengo que trabajar algún encuentro o algún vínculo entre objetos, me permite, al ocultarlo, permite tener una mejor visualización, poder trabajar en la unión determinada y una vez terminado el proceso, volver a visualizar al objeto oculto. Esta herramienta se complementa con otra herramienta también muy importante, que es la herramienta Frizar. Esta herramienta Frizar, a diferencia de la herramienta anterior, no oculta el objeto, sino que lo congela. Lo deja visualizado en gris, pero impide que uno pueda seleccionarlo. De esta forma, uno puede continuar trabajando con el resto de los objetos de la escena sin tener problemas de poder accidentalmente seleccionarlo. Una vez terminada la tarea, directamente se quita el frisado y el objeto nuevamente puede ser seleccionado. Estas herramientas permiten ocultar y frizar a través del nombre o a través de la selección específica. Hasta aquí llegamos con las herramientas básicas de 3D Studio Max. Espero que les haya quedado claro. Muchas gracias por su atención y los espero en el próximo video.